Vamos ya con el último de estos vídeos, donde vamos a tratar la cuestión que hace Nietzsche a la crítica de la filosofía, ¿vale? Es decir, crítica a la moral, ya lo hemos visto, crítica a la cultura, ya lo hemos visto, crítica a la filosofía. La crítica a la filosofía va a tener que ver con la cuestión del conocimiento y la realidad. Que esto es lo que vamos a ver ahora. Bien. Si os habéis enterado un poco de lo que estoy diciendo, la crítica que le va a hacer Nietzsche a la filosofía es muy evidente. Es decir, la crítica que le va a hacer Nietzsche a la filosofía es que la filosofía, exactamente igual que ocurre con la moral, exactamente igual que ocurre con la cultura, lo que ha hecho ha sido sustituir la vida por la razón. Y esto ha dado lugar a una situación, dice Nietzsche, que es cuanto menos curiosa. Y es que esta sustitución de la vida por la razón, que es llevada por el trasunto de Sócrates en la filosofía, que es Platón, genera la existencia de dos mundos. ¿Qué nos dice Platón? Que existen dos mundos. Un mundo real y un mundo sensible. Es decir, el mundo real, si recordáis, es el mundo inteligible y el mundo sensible es el mundo que no es real. Es decir, el mundo de la vida, que es el que nosotros captamos por medio de los sentidos, Platón dice que no es el real. Y el mundo real es el mundo de la razón, el mundo de la inteligencia, el mundo de las ideas, que es el mundo que luego acaba generando en Dios. ¿Qué es lo que va a decir Nietzsche? Lo que va a decir Nietzsche, esta crítica, va a partir de la idea de que solamente existe un mundo. Solamente existe un mundo, que es el mundo en el cual nosotros vivimos, el mundo que captamos a través de los sentidos. Pero cuidado, dice Nietzsche, que no se nos olvide que el mundo que yo capto a través de los sentidos es una pura apariencia. Es decir, porque son cosas que se aparecen a nuestros sentidos. Frente a la diferenciación que hacía Kant entre el fenómeno y el noúmeno, Nietzsche va a decir que lo único que existen son fenómenos, lo único que existen son apariencias. Nuestro mundo es una pura apariencia. Por lo tanto, la verdad como tal no existe. La verdad como tal, si la verdad es una adecuación del mundo con la del pensamiento con la realidad, y la realidad no existe, lo que hay es apariencia, la verdad como tal no existe. ¿La verdad qué es? Utilidad. Será verdad aquello que a mí me permite desarrollarme o que a mí me permite vivir dentro de este muro, dentro de este mundo puramente apariencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los grandes conceptos, dice Nietzsche, todos los grandes conceptos de la filosofía, empezando por el concepto de ser, no son más que metáforas. Son metáforas que en algún momento han resultado útiles. Son metáforas que a nosotros nos han servido para poder detener de alguna manera esta pura apariencia del mundo, esta pura apariencia de la realidad, poder detener esa apariencia y poder decir algo sobre ella, poder investigarla, poder pararnos a pensar en qué consiste la realidad. Pero en el fondo son metáforas que en un momento dado han resultado útiles. ¿Cuál es el problema? El problema es que conceptos como el ser, conceptos como la verdad, estas metáforas ya no resultan útiles. Estas metáforas, dice Nietzsche, se han petrificado. Por lo tanto, han perdido su fuerza vital. Su fuerza vital que tenía que ver con su utilidad. Ya no tienen voluntad de poder, ya no resultan útiles. Son simplemente metáforas metrificadas. Una metáfora petrificada, si os han hablado algo de literatura, una metáfora petrificada no sirve para nada. La metáfora precisamente lo que tiene que estar es viva, tiene que ser dinámica. Este tipo de metáforas no son vivas. Los grandes términos de la filosofía, los grandes conceptos de la filosofía, la verdad, el ser, etc., precisamente porque hacen referencia a una apariencia que hay que detener, precisamente porque son puras metáforas, tienen que estar en un continuo cambio. Pero no están en un continuo cambio. De hecho, el ser y la verdad lo que hacen es detener la realidad. Y por eso se petrifican. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo conocemos esta realidad? Evidentemente, si la realidad es una pura apariencia que está en un continuo movimiento, en un continuo cambio, como decía Heráclito. De hecho, Heráclito, Nietzsche
Nietzsche decía que, que no había influido ningún autor en él, que él era el primer filósofo y tal, solamente reconocía influencia de Heráclito y de Spinoza. Es decir, él reconoce claramente que Heráclito le está influyendo. Claro, Heráclito era el enemigo de Platón, si recordáis. El mundo es un puro movimiento, la apariencia, la realidad es aparente porque es un puro movimiento. Por lo tanto, la manera de conocer esta apariencia solamente puede ser por medio de los sentidos. La inteligencia no puede conocer la apariencia, porque cuando la razón o la inteligencia pretenden conocer la apariencia pasa lo que acabamos de decir, que la petrifica, que petrifica las metáforas. Solamente se puede conocer por medio de los sentidos, pero cuidado, cada uno tenemos sentidos distintos, por lo tanto, el conocimiento de la realidad va a ser una perspectiva, un punto de vista. Cada uno de nosotros tenemos un punto de vista absolutamente distinto, precisamente porque cada uno vemos el mundo de una manera distinta, tenemos sentidos distintos. Esta teoría, que se denomina perspectivismo, es lo que luego va a mantener, por ejemplo, Ortega, ¿de acuerdo? Solamente hay un punto de vista que es falso, por lo tanto, que es lo mismo que va a decir Ortega, que es aquel punto de vista que pretende ser absoluto. El punto de vista absoluto es el que es falso. Y ahora pensar un poco, ¿cuál puede ser el único punto de vista absoluto? Efectivamente, el punto de vista de Dios. Por lo tanto, Dios no existe, o desde este punto de vista tampoco Dios puede existir, porque Dios no puede tener un punto de vista relativo sobre la realidad. Si Dios existe, tiene que tener un punto de vista absoluto, pero no existe el punto de vista absoluto, no puede existir, es el único falso. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo referente al conocimiento y la realidad. Y ahora, como os acabo de decir, voy a haceros un pequeño resumen con los conceptos claves que hemos visto. Vamos a ver, vamos a borrar aquí esto para que no os liéis. Vamos a ver, en Nietzsche, la moral, el concepto clave de moral, transvaloración. Bueno, el concepto de voluntad de poder, ese es, y de vida, ese está presente en todos, ¿vale? El concepto de transvaloración, ser humano, la metáfora del superhombre. Sociedad, la idea o la metáfora del nihilismo. Dios, la cuestión del Dios ha muerto, que tiene también que ver con el nihilismo. Y filosofía, perdón, filosofía no, que me lío. Conocimiento y realidad, la idea que acabamos de ver de las metáforas, los conceptos filosóficos como metáforas, y la idea del perspectivismo. Estas son las claves de los 5 temas en Nietzsche, ¿vale? Transvaloración moral, superhombre ser humano, nihilismo sociedad, la idea del Dios ha muerto en Dios, y la idea y la cuestión de las metáforas y del perspectivo y el conocimiento de la realidad. Vale, con esto terminaríamos con Nietzsche, y no quiero terminar Nietzsche en estos tiempos en los que nos estamos moviendo hoy en día, no quiero terminar con Nietzsche sin recordaros una de las grandes frases de Nietzsche que mucha gente no sabe que es de Nietzsche. Mucha gente la usa, pero no sabe que es de Nietzsche, que es: lo que no te mata te hace más fuerte. Que yo creo que es una frase que viene muy al hilo de lo que nos está ocurriendo últimamente. Bueno, pues ya nos veremos. Hasta luego.